queridos amigos, mis queridas amigas, bienvenidos a esta ya víspera, ya entrada de Shabbat, ¿verdad? Ya está atardeciendo y hoy les presentamos un tema que va a ser así acaban los fieles al partido. Y cuando decimos que así acaban los fieles al partido, no significamos solamente fieles al partido político, no solamente vamos a entablar una enseñanza o ensamblar una enseñanza de ciencias políticas, que lo vamos a hacer, pero además vamos a tomar la mitología, ¿verdad?, para esta enseñanza, de manera que al final el partido no solamente va a ser un politiqueo, sino que el partido va a ser un mito desmembrado, no en el sentido político solamente de partido, sino en el sentido de desmembrado, ¿verdad? De un desmembrado. ¿Por qué? Porque ese desmembrado fue, digamos, el promotor de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque es un partido, es un desmembrado. Es un desmembrado. No estamos diciéndole disparates, estamos dándole el inicio de la enseñanza. Los partidos políticos salen de un desmembrado, de un partido, que son los trozos de Nimrod. Entonces, Nimrod fue despedazado, partido en 13 trozos. No por casualidad, el 13 es el número masón o masónico y con 13 colonias se fundó los estados de la Unión, que fueron Estados Unidos primitivos. Fueron 13 colonias. ¿Por qué? Porque venían de esa mitología ancestral psíquica del desmembramiento de Nimrod. Entonces copiaron el número 13, como lo hace copiar el número 13 toda la masonería. No es por casualidad, es porque fueron 13 los trozos de Nimrod. Entonces vamos con la palabra Jalán, que vamos a ver hoy en hebreo, la palabra Jalán, Het, Lamet y Nun, que Jalán es seguir al partido, ser del partido, leal a, ¿verdad? Todo eso es Jalán, ser un Jalán. Y se trata de ser leal a, de ser del partido, de seguir al partido, de seguir a dioses extranjeros, según recabamos en Deuteronomio 4.3. Vamos a empezar leyendo, vamos a empezar a abrir la Torá. Deuteronomio 4.3 dice así, porque también vean ustedes que de Nimrod salieron todos los dioses paganos o profanos, y Baal, por supuesto, viene de Nimrod. Dice: vuestros ojos vieron lo que Yahweh hizo con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Yahweh, tu Elohim, de en medio de ti. Entonces le manda una advertencia a los Jalán, a los seguidores del partido, a los que son del partido, a los que son leales a, en este caso, a los dioses extranjeros, en este caso a la veneración de Baal Peor. Entonces le advierte, ¿verdad?, que Baal Peor significa señor peor, porque Baal significa de señor o mi amo, ¿verdad?, el que me compra. Entonces, Baal Peor es señor peor o padre Estado. También podría ser una actualización si revisáramos ese término a la actualidad. Sería el padre Estado, ese Baal Peor. Y entonces vemos a Deuteronomio 6.14, seguimos en Devarim, 6.14, y nos dice así, preciosos y preciosas. Dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, no seréis Jalán, leales al partido, ser del partido, seguir al partido,
porque el partido es Baal, que está desmembrado. El partido son las facciones políticas, religiosas, gubernamentales. ¿Están entendiendo ya, verdad? Bien. Pues no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Entonces ese Baal, ese desmembrado sincrético, despedazado, desconectado, descohesionado, porque no tiene espíritu. El espíritu es lo contrario al desmembrado, al partido, porque el espíritu es cohesión, coherencia, pero el desmembrado es una confusión, es un ensamblaje caótico, ¿verdad? Y es vuestros contornos, dice, este desmembrado va a estar siempre en vuestros contornos. Devarim 6:14 nos lo advirtió. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos sitiados por esa amenaza de bifurcaciones, partidos religiosos, políticos, gubernamentales, asociaciones, sindicatos. Estaríamos sitiados. ¿De quién? De ese Baal, de ese Nimrod, de ese partido. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los Baales, de los Nimrod, de los Babilonia, confusión, que no son capaces de cohesionar, de administrar con coherencia, ¿verdad? No andaréis en pos de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, estarían cerca. O sea, esto no es algo extraño, esto está rodeándonos, sitiándonos. La falta de coherencia, la falta de cohesión, la prostitución, el sincretismo, el partido está rodeándonos, que esto sería analizable por completo y bien esgrimido por George Orwell. Lo entendería perfectamente esta enseñanza, ¿verdad? Entendería lo que hablamos de los fieles al partido, del gran hermano, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí nos habla de que estaríamos sitiados permanentemente por esa espada de Damocles que sería la falta de coherencia, la falta de cohesión y los partidos religiosos, facciones políticas, religiosas, gubernamentales. Entonces, la advertencia se nos da como advertencia de que estaríamos sitiados, ¿verdad? De que, ojo al dato, tomen ojo porque resulta de que vamos a estar sitiados, nos advierte nuestro Elohim. No se van a tener que buscar mucho los disparates, lo descohesionado, lo no coherente, eso no se van a tener que ir lejos porque vamos a estar sitiados. Vas a encender YouTube, vas a encender Internet, vas a encender la televisión y te lo van a decir. ¿Qué te van a decir? Desmembrados, desmembramientos, faltas de cohesión, falta de coherencia, disparates, batiburrillos, sincretismo. Entonces, en Primera de Reyes 11:1, en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso 1, nos dice así. Nos dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que es de Egipto, era de Egipto, a muchas mujeres extranjeras más, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Pero es que nos vamos a ir también al verso 2. De este Primera de Reyes 11, verso 1 que acabamos de leer, y el verso 2, que es donde está la clave. Todas estas Eteas de Sidón, de Edom, que es Roma, ¿verdad? Se asoció, se ayuntó con Roma también Salomón, con todo lo que ello implica, ¿verdad? ¿Implica de qué? De judaísmo vendido, asociado a la cábala y por ende luego al final a Roma.
al hermano mayor, ¿verdad? Bueno, al gran hermano. Entonces, gentes, todas estas, de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, nos había advertido, no os llegaréis a ellas. Van a estar sitiándoos, van a estar rodeándoos siempre, esa prostitución, ese partido, pero no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Estaba advertido Salomón, estaba advertido el judaísmo, desviado incluso estaba advertido. Dice, a estas pues, a todas estas mujeres, a las romanas, a las moabitas, a las amonitas, a las sidonias y a las eteas, dice, a estas pues se juntó Salomón con amor, y ahí está la clave, porque resulta que se junta a ellas Salomón, que es un precursor del actual judaísmo sincrético cabalístico, ¿verdad? En su mala enfocación de la vida, ya de últimas, cuando se va con todas estas mujeres, sidonias, eteas, edomitas, ¿verdad? La clave está en que se juntó a ellas con amor. ¿Cómo fue? Sí, amor. Si esto todos lo tienen en la boca, el amor, bueno, pues se juntó Salomón, que representa lo que debería haber sido Torá, pero que desembocó en ocultismo, en cabalismo, ¿verdad? En hacer negocio con la palabra a la postre, pero estaba llamado ¿a qué? A administrar Torá. ¿Pero qué se fue? Se fue con todas estas, incluidas las romanas o romanizadas, y se fue a ellas con amor. Ahí fracasó Salomón, porque es un amor prostituido. No todo el amor es bueno. Juntarte con esas mujeres extranjeras en todos los sentidos, extranjeras en el sentido de que quieren permanecer extrañas a la Torá, eso no es amor del bueno, eso es un amor prostituido, déjenme decirles. Y vamos al 18:21, también de este primer libro de los Reyes, al 18, verso 21, que nos dice así. Y acercándose Eliyá, Elohim es Yah, a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo os dejaréis partir por el partido? Si está partido. Si está partido, si está desmembrado, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, el profeta, el Nevi, como estamos haciendo ahora, en este momento, el profeta define o delinea lo que es y lo que no es. Pero sin embargo, la gente tiene problemas para decantarse. Decantarse es caer de un lado o de otro. Pero cuando no se decanta la gente, ¿qué es lo que pasa? Que andan por el filo. Y está bien dicha la expresión, andar por el filo de la navaja. Estás en peligro. ¿Cuándo? Cuando no te decantas. Cuando no muestras lo que es, claramente. Con coherencia, con cohesión. ¿Andas cómo? En el filo. No estás decantado, estás cantado en el filo. Estás cantado a la postre como un refranillo, te quedas. Bueno, entonces, no responder palabra, como no respondió palabra el pueblo después del anuncio de Elías, de Eliyá que acabamos de leer, no responder palabra en estos tiempos de decisión, en los cuales la voz de Elohim está siendo clara y preclara, de que nos tenemos que definir, delinear, decantar, si estamos anunciándolo como el profeta Elías en su tiempo, y el pueblo sigue sin responder palabra,
pues se está cumpliendo el pueblo con su falta de decisión, con su falta de decantarse, de que es lo que está cumpliendo es que se está prostituyendo. Están dando por el filo de la navaja prostituyéndose. Está entrando al término hebreo de lo que es zoná, zoná de prostituirse. Ahora, zoná viene la palabra zona. Un deportista en racha, cuando está enrachado, que está jugando muy bien, se le llama hoy en día está en la zona. Claro que está en la zona, está en la zona, mejor dicho. ¿En la zona de qué? En la zona de prostitución. Y esto es aplicable a todos los ámbitos. Shemot, Éxodo 34:15. En Éxodo 34, verso 15, mis apreciados y mis apreciadas, en el verso 15 de Éxodo, del capítulo 34 del libro de Shemot, Éxodo, dice, por tanto, nueva advertencia, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. No te prostituirás, no entrarás en zoná. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Eso es prostituirse. Eso es prostituirse. Claro, te invitan. Estos de estas tierras, faltos de cohesión, de coherencia, que se meten en sincretismo, en el partido, se meten en el partido, en el ámbito espiritual del partido, de Nimrod, de Babilonia, de confusión, de zoná, de prostitución. Claro, te hacen una invitación que es ¿a qué? A una vida fácil. Así quieren que vivas una vida fácil. ¿Por qué? Porque, hombre, si no caes, si no te decantas, si no te muestras como eres, dense cuenta de que cuando estás sin decantarse, estás en el filo, pero por el filo es por lo que rueda la rueda. En otras palabras, te va rodado. Te va rodado. ¿Cuándo? Cuando estás en el filo de la navaja y no estás decantado. Te va rodado, ¿verdad? Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán a la easy life, a la vida fácil, y comerás de sus sacrificios. Te invitarán. Tú que eres de Honduras, de Ecuador, de Colombia, de Guatemala, de Nicaragua, oye, te invitamos aquí. Vente con nosotros a no decantarte nunca, a estar siempre por el filo, que te va rodado. A estar siempre por el filo. Es de la navaja, pero eso lo callamos. Es el filo de la navaja porque estás en peligro, pero eso lo vamos a callar. En cualquier momento, claro, llevando esa vida de prostitución, en cualquier momento te cae juicio, pero eso no te lo vamos a decir. Vente para acá, que aquí tenemos el dólar, que es la moneda de nunca decantarse, la moneda de la especulación. Entonces vente con nosotros que te va rodado, ¿verdad? Esa es la invitación. Esa es la invitación que te hacen. ¿Quiénes? Los moradores de aquellas tierras, de tierras de zoná, de prostitución y de prostitutas. Claro, no estamos hablando de un lugar físico, estamos hablando más allá del lugar físico, de entrar en una zona que es zoná, que es prostitución. Entonces, te invitan a la vida fácil, y en Levítico 25, vamos a Torá, todo esto es Torá, que por cierto, que para que alguien sepa de Torá, para que algún rabino supiera algo de Torá y fuera de verdad tomado por sabio, tendría que entender el simbolismo de los sacrificios, por ejemplo. Pero si no lo entienden, y no entienden ni siquiera lo que prefigura un cordero al ser sacrificado, ¿qué sabiduría van a ministrarnos, señores? Levítico 25 dice,
Entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia, y lo cortaré de entre su pueblo, a él y a todos los que, ¿por qué? Porque se prostituyen, porque dice, a él y a todos los que con él se prostituyan, fornicando en pos de Moloch. Así que no solamente entrenaban a sus hijos, entregaban a sus hijos a Moloch, sino que también se prostituían fornicando con el mismísimo Moloch. ¿El Moloch de qué? El Moloch de entregar a sus hijos como soldados jóvenes a guerras mundiales, a estar de un bando y del otro, a formar parte del partido y del desmembrado por aquí, de la izquierda por aquí, de la izquierda por allá y del centro por aquí, y de presentar a sus hijos al Moloch. Soldados jóvenes muertos, ¿por qué? Por el partido, por el desmembrado, por el que no tiene coherencia. Entonces, como no tiene coherencia, no vale lo que dice, todo es mentira. Y así entregaron los padres los hijos a Moloch, para que sus hijos murieran jóvenes, 18, 20, 20 y pocos años. 2 guerras mundiales. Y si contamos también la Revolución Francesa, más de lo mismo. Eso empezó ahí, ¿verdad? Entonces, eso es Moloch. Y también entregan a los hijos a Moloch y fornican con Moloch en iglesias, templos físicos de 4 paredes, que ofrecían a los hijos a Moloch, haciendo que los hijos tomaran más interés por la iglesia, por el cuidado de la iglesia, ¿verdad? Por desinfectar la iglesia, por cuidar a la iglesia, los baños de la iglesia, los ramos artificiales de la iglesia, el púlpito de la iglesia, los bancos de la iglesia, las reuniones de la iglesia. Tomaban más interés por la iglesia que por el mismísimo Elohim. Entonces, ¿esto qué era? Y de igual manera, entregar a los hijos a Moloch. Ezequiel 6:9. En el libro de Ezequiel 6:9 dice así: y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebrantaré, dice Elohim, a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Se quebranta Elohim cuando hay una traición a su nombre, a su persona. Se quebranta. Se quebrantó a causa de su corazón fornicario que se apartó de él, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, porque fueron ojos de zoná, de prostituta, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y ahora nos encontramos con este panorama, en este tiempo. Mis estimados, y esto nadie puede negármelo, resulta que hoy el hombre y la mujer están avergonzados, por eso están escondiéndose, porque están avergonzados. ¿Y qué le hace al hombre y a la mujer estar avergonzado? Que Elohim está quebrantado, En otras palabras, Elohim está llorando. Y cuando Elohim llora, el hombre se avergüenza, el hombre y la mujer se avergüenzan. Por eso tenemos una sociedad avergonzada, escondida detrás de muchas máscaras. Y la advertencia era no pasarse al lado del partido, no pasarse al partido. Primera de Reyes 2:28. Todo esto son ciencias, verdaderas ciencias políticas, si alguien quiere saber. Primera de Reyes 2:28 dice así: y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías.
La advertencia era no pasarse el partido, pero Adonías fue reflejo del partido, de Nimrod, de la confusión, de Baal peor. Dice, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al Miscán, al mal dicho tabernáculo de Yahweh, y se asió de los cuernos del altar. Esto es representativo con lo que está pasando al día de hoy. ¿Por qué? Porque el usurpador, que en este caso fue Joab y Adonías, el usurpador y el esclavo de afectos, que es este Joab, esclavo de afectos, fue esclavo de afectos al límite de agarrarse profanamente a lo sagrado, a los cuernos del altar. Y esto tiene mucha enseñanza hoy, ¿verdad? Porque la gente que está ministrando supuestamente palabra de poder son tan esclavos de afectos que se agarran a seguir predicando de lo sagrado, se agarran profanamente, se agarran como profanos de lo sagrado. Esto es tremendo. Y se agarran de los mismísimos cuernos del altar. Y los cuernos del altar, los cuernos representan poder. Un poder, la administración desde el altar de Elohim, de los verdaderos atriles que Elohim ha puesto para su cabot, para su esplendor, son un poder que no es ni nunca será para las ratas cobardes refugiadas en lo sagrado, porque como ratas se refugian en lo sagrado, ¿para taparse qué? Para taparse las vergüenzas de que son materialistas inmundos, para taparse las vergüenzas de que son racistas, para taparse las vergüenzas de que son celosos, pero no celosos de la verdad, celosos de todo, de celos amargos. Entonces se refugiaban en lo sagrado y se agarraban de los cuernos del altar para no soltarse. ¿Se cuenta ustedes la infamia? Y esto era el poder partidista. Esto es el poder partidista, el poder del partido. Esto se hacía en la potestad del partido. Ratas cobardes refugiadas en lo sagrado, para profanamente agarrarse de lo sagrado. El poder de los partidos, el poder partidista, el poder político siempre parcial, y la cosmovisión o religión de Estado te lleva a ceder a los caprichos. Ceder a los caprichos te hace falto de integridad. Cuando pierdas tu integridad, te desmembras. Acudes al partido, porque no tienes integridad. Claro. ¿Quién se adhiere a un partido? Quien no tiene integridad. ¿Qué falta me hace a mí un partido si soy un ser íntegro? Y puedo hablar por mí y responder por mí. Entonces, mis preciosos y mis preciosas, el poder político y el poder partidista y la cosmovisión religiosa de ser parte de ese Estado, un Estado que te lleva, siempre te va a llevar ese Estado partido, te va a llevar a ceder a los caprichos, a la veleidad, a dejarte llevar. ¿Por qué? Porque en el partido, donde todo está roto, donde todo está desmembrado, te puedes esconder de las responsabilidades entre una multitud engañada. Claro, ahí es fácil eludir tus responsabilidades, porque te permiten no responder por ti. En Números 15:39, en Números 15, verso 39, dice así: y os servirá el fleco, hablando de los tzitziot, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mitzvot, de todos los mandamientos del Señor, del patrón, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos
tras los cuales os habéis zonado, os habéis prostituido. Entonces, tenían que tener ojos. No darle gusto a los ojos, sino tener ojos. ¿Para qué? Para acordarse de los tzitziot, de los flecos, en ese caso, físicamente. Eso tiene, por supuesto, una aplicación espiritual. ¿De qué? De tener siempre los mandamientos, los mitzvot de Elohim, en tu mirada, en cómo ves el mundo. ¿A través de qué? A través de la Torá de Elohim. Tenías que tener ojos para retener lo importante. Para eso tenías que tener los ojos. Pero se fueron detrás de su veleidad, ¿verdad? De su profanación, de su partidismo. Y entonces se fueron detrás de sus ojos para darle gusto a las judaicas. Y así interpretaron este mitzvot que se da en números en Bamidbar 15:39, se lo llevaron al terreno de servir a las judaicas, a buscar el lucro. Y entonces ya repararon en los tzitziot, repararon en los flecos de una manera material, como ellos entienden la vida. ¿Por qué? Porque no tienen los mitzvot, no tienen la Torá en los ojos. Entonces, primera de Samuel 8:1 al 3, verán ustedes qué escritura tan, tanta admiración despierta, por lo menos en mí, en cuanto a cómo es capaz de alejarse una vida aun teniendo la mejor enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo la gente es capaz de irse tan lejos habiendo tenido la Torá? Porque fíjense ustedes lo que le pasa a los hijos de Samuel. Dice en Primera de Samuel 8:1 al 3. 8, capítulo 8, 1 al 3. Dice así: aconteció que habiendo Samuel, que Samuel es el que oye a Elohim, Shemón él, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Hombre, si les doy Torá, si les doy una buena enseñanza, ¿no quieren Torá? Bueno, pues aquí la tienen. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, los hijos de Samuel. Pero fíjense, verso 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron, se prostituyeron, se desmembraron, se desintegraron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Impresionante, a mí me impresiona esta palabra. Los hijos del profeta Samuel. ¿Cómo puede caer, después de uno gustar las maravillas de la Torá, cómo puede caer uno en ser desmembrado, bajo y falto de integridad, ¿verdad? Entonces, volvemos al tema de Nimrod. ¿Qué representa Nimrod? Nimrod representa los partidos de la política, como hemos dicho antes, 13 trozos en los que fue desmembrado, que formaron a Estados Unidos de Norteamérica, que es el estado del superyo. Piensa por nosotros, respira por nosotros ya casi, piensa por nosotros, tiene toda la industria de la televisión y de la alimentación para que piense por nosotros, ¿verdad? Estados Unidos político. Son los 13 trozos de Nimrod. Estados Unidos del superyo, 13 trozos, número masón, por supuesto. ¿Y qué pasaba con Nimrod? Que Nimrod abusaba de sus medios para engañar al mundo. Nimrod abusaba de sus medios, igual que hoy hacen esos medios de comunicación partidos. Abusaba de sus medios para engañar al mundo. ¿Y cómo lo hacía? Con una metempsicosis, utilizando, por ejemplo, hologramas para mostrar una conexión con el mundo de los muertos
para llevar a un pecado libre de culpa que no tuviera muerte como resultado. Entonces ponía hologramas, ponía apariciones fantasmagóricas para que la gente no temiera la muerte, sino que la viviera como su diario vivir, viera muertos, zombies por todos lados. Que es hoy el cine, la televisión, la sangre por todos lados. Entonces, el Nefil Nimrod, precursor de todos los reyes, héroes solares y protagonistas de las pelis de acción, sobre todo las hollywoodienses, pues ¿qué hacía? Que colocaba fieras y bestias. Y luego las sacaba. Colocaba fieras y bestias que representaban terroristas y países que se toman hoy como eje del mal. Pero ¿quién ponía allí a las bestias? ¿Quién ponía a los terroristas y países del eje del mal? Pues Nimrod mismo, el mismo estado del superyo, porque después las sacaba, después de haberlas permitido entrar a esas bestias, a esos terroristas y a esos países del eje del mal, después las sacaba, decía China es el malo, Rusia es el malo y estos son malos y los musulmanes son malos y medio mundo es malo, pero las había metido él. Entonces las sacaba después de haberlo metido él y aparecía encima como un héroe. Esto fueron las falsas banderas, no de ahora, de siempre, en la Babilonia desde el tiempo de Nimrod. Imagínense ustedes. Claro, las técnicas se fueron perfeccionando porque hay más técnicas de manipulación, pero es lo mismo, es la misma manipulación. Entonces, Semiramis Satanás, la madre adoptiva de Nimrod, había engañado al mundo entero mostrando que el hijo de Cus, Caos, Babilonia, ¿verdad? El hijo de Cus fue el padre de Nimrod, que el hijo del Cus, el hijo del Caos, el hijo de Babilonia, que era Nimrod, era la simiente de la mujer. Esto lo enseñó Semiramis, que su hijo Nimrod era la simiente de la mujer que derrotaría a la serpiente pisando su cabeza. Entonces lo hizo aparecer así, lo hizo aparecer como el desmembrado, el partido, el estado del superyo que abrazó la Biblia, que dijo sola escritura y ya a partir de ahora, sí, ¿no? Si eso no es de ahora, si esa manipulación y ese hacerse pasar por no es de ahora, ¿verdad? Entonces, porque claro, ese Nimrod era el semidios esperado, mitad humano por su padre Cus o Caos y mitad divino por su madre Semiramis Satanás. Claro, había otros ingenieros ángeles caídos ovulando a las mujeres desdichadas, pero ninguno de esos gigantes apareció nunca como simiente de una mujer, porque no lo produjo una mujer. A Nimrod sí, a Nimrod lo presentó Semiramis, que era el mismo Satanás. ¿Ven? Entonces lo modificó genéticamente y lo hizo aparecer como su simiente, insólito, simiente de mujer, para hacer cumplir las profecías. ¿Entienden? ¿Entienden qué es el estado del superyo? ¿Entienden qué hay detrás de la cábala, de la supuesta administración de la Torá y de la supuesta administración de Biblia? Claro, la singularidad vino cuando Semiramis modificó genéticamente al hijo de Cus y lo convirtió en gigante. Gigante para pisar la cabeza de la serpiente, nada menos, cuando el linaje de la serpiente precisamente eran los gigantes. Pero esto tenía que explicarlo ¿quién? Esto tenía que explicarlo Sem, la semántica, el significado, la integridad, la cohesión, la coherencia, el argumento. Entonces, la gran ramera Semiramis, Satanás, crea estados en prostitución. Crea Nimrod. ¿Cómo crea estados en prostitución? Con intrigas, con traiciones, con robos y con crímenes. Entonces Nimrod es el estado del superyo, los Estados Unidos políticos. Estados Unidos que no están unidos, que están desmembrados porque son muchos estados, son 13 trozos de Nimrod. Pero ¿quién lo ha puesto ahí? ¿Por quién está ahí? ¿Quién corre paralelo con ese poder? Pues la gran ramera, la madre de ese estado, porque salió de ella, hija protestante,
¿De quién salió? De la gran ramera. Entonces, la gran ramera crea estados en prostitución con intrigas, traiciones, robos y crímenes. Y más aún, aparece encima como la benefactora de la humanidad, portando al vástago como Betulá. Como Betulá aparece en las estrellas, ¿verdad? Betulá aparece con la rama, con el vástago, ¿verdad? O con el trigo. Entonces, aparecía como la Ceres, como Diana, con Isis, y entonces ella decía, esa gran ramera decía, ¿quién más puede haber sino yo? ¿Verdad? Y entonces los gigantes acabaron llamándose McDonald's, Coca-Cola, Marlboro, Fortuna, Winston, Hollywood, monarquías, Disney, NBA, fútbol europeo, Pfeiffer, Moderna, AstraZeneca, pero el gigante, señores, señoras, pero el gigante, a medida que crece, se vuelve más frágil. Y entonces acontece Daniel 2:1 al 44. En Daniel capítulo 2, vamos a leer hasta el verso 44. Dice así: en el segundo año del reinado de Nabu, vamos a llamarle para hacer más ameno, tuvo Nabu sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Fíjense, utilizaron la lengua aramea, queriendo portar algo de significado, ¿verdad? Pero resulta que no lo tenían. Supuesta Torá, pero no la tenían. Y dice, respondió el rey, dice en lengua aramea, rey vive para siempre, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño, como ha sucedido, y su interpretación, seréis hechos pedazos, partidos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. Entonces, me he saltado el 7, dice, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y respondió y dijo el rey, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Así tenían la percepción del dios, ¿verdad? Un dios que no tenía nada que ver con la carne, un Hashem, ¿verdad? Un nombre por ahí. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, que es la que espera a todos esos que han ministrado Torá, asegurando que tenían el significado cuando a la hora de la verdad no han podido dar una respuesta. Dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, Daniel, le dijo, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le pidiese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías sus compañeros.
para que pidiesen misericordias del Elohim del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios del Babilonia. Entonces el secreto fue desvelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Elohim del cielo. Y Daniel es del cielo, es Elohim del cielo, pero está cercano. Pero esto no pueden entenderlo los que creen en un Elohim siempre que está desligado de la carne en todos los sentidos, ¿verdad? Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Elohim de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto había que reparar ahí, porque no da la ciencia a los que no tienen ciencia, ni la sabiduría a los tontos. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él desvela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Elohim de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has desvelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden desvelar al rey. Pero hay un Elohim en los cielos, el cual desvela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabu lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que desvela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí se me ha desvelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados, desmembrados, desintegrados. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron coherencia ni cohesión. ¿Cómo no van a ser desmenuzados? También el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él que diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Elohim del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y doquiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro, y al final dice el cuarto reino. Si quieres lo seguimos leyendo. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, un partido, un estado del superyo, unas 13 colonias, unos 13 trozos que quieren pero no pueden, que no pueden ni juntarse, por mucho pegamento que tengan, por mucha filosofía, por mucha ilustración, no pueden. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas, partidos, bajo cuerda, todos aliados, por medio de alianzas humanas, estratégicas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, ahora, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido,
ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, así es como Sem, esto, fíjense que esto es tan verdad que supera la barrera del tiempo, porque de la igual manera va a acontecer en estos últimos tiempos que cuando aconteció con Sem en tiempos de Nimrod. Así, Sem, más de 1000 años antes de las profecías de Daniel, esperó metido en su cueva. Sem, el significado, la coherencia, el argumento, esperó metido en su cueva hasta que la desfachatez de Nimrod se acumulara y su iniquidad fuera vista ya por todos. Y entonces fue cuando habló cargado de razón Sem y dio los significados y profetizó a los reyes justos de la tierra, y los reyes justos de la tierra cortaron en pedazos a Nimrod como no podía ser de otra manera. Y como el partido, así acabarán los fieles al partido. Shabbat Shalom a todos, disfruten de este bendito Shabbat, abrácense, muestren afecto los unos por los otros y recíbanse con alegría y reciban este Shabbat con alegría y hablen con Elohim como quien habla con nuestro mejor amigo. Si les ha gustado, ponga me gusta, que ayuda a que los vídeos salgan, ¿verdad? Y pues ayuda también que comenten en los comentarios de abajo, si lo tienen a bien, y entonces pues tengan un Shabbat lleno de Shalom. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, Shabbat Shalom.